Hola, hoy tengo conmigo a un invitado muy especial. Él, aparte de ser un tío gracioso, simpático, estupendo, divertidísimo, bueno, yo qué sé, todo, y un imán para las mujeres, es un súper profesional. Lleva más de 25 años trabajando en radio, en televisión y actualmente se dedica a ayudar a personas a las que quieren mejorar su expresión oral, como yo mismo. Y hoy nos acompaña para darnos su magia. Jordi, ¿qué tal? Bien, un poco ruborizado con esta presentación, pero bueno, agradecido al fin y al cabo. Bueno. Yo el día que te vea ruborizado, ese día me voy a preocupar. Bueno, hombre, a veces me ruborizo más de lo que parece, ¿eh? Ahora, por ejemplo, lo estaba un poquito, pero bueno. Yo creo que me he quedado muy corto. De hecho, te lo digo, a esto te voy a hacer un atraco ahora, te lo digo ya. Me he apuntado a tu training gratuito. Porque lo acabas de lanzar, lo sé, y el día que vi que lo anunciabas, ¡oh!, me apunté. Luego igual te pregunto algo sobre esto, pero sé que la gente lo que quiere es esa magia que tienes tú, ¿no? Ese seducir con palabras y puedo empezar a preguntar ya, porque estoy ansioso ya. Sí, dale, ¿no? Adelante. Porque yo sé que tú te dedicas más a la vertiente profesional, ¿no? Igual a las personas que profesionalmente necesitan utilizar la palabra para convencer, para vender, para venderse, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero imagínate en el caso más personal, que igual es la gente que me sigue lo que más les puede interesar. Si tú tuvieras que dar 2-3 conceptos o 2-3 ideas básicas para seducir con palabras, ¿cuáles serían? Más que las palabras, para hablar de claves, más que las palabras que utilicemos, es el cómo las utilizamos. Y nosotros tenemos que proyectar una imagen que sea de estar seguros, de ser persuasivos y de ser muy claros. Porque piensa, Héctor, y eso funciona también en el mundo empresarial, en cualquier ámbito de la vida, también en el de ligar, para que nosotros podamos convencer a esa persona de lo que sea, de irnos con ella a la cama, de invitarla a cenar al día siguiente, de lo que tú quieras. Para convencerla tenemos que generar previamente confianza. Si no generamos confianza no vamos a convencer. Y lo que genera más confianza es que seamos claros. Y que seamos claros significa que sepamos qué es lo que vamos a decir, que tengamos claros qué pasos vamos a seguir cuando nos aproximamos a esa persona. Así que, de entrada, cuando te digo que seamos claros y que sepamos lo que tenemos que decir, primero de todo, tenemos que captar la atención. Aquí es básico no ser uno más. Y piensa una cosa, es muy importante, es el momento más importante probablemente de la interacción para mí con una persona en cualquier ámbito de la vida, esa primera impresión. Porque, Héctor, ¿cuánto tardamos en tomar una primera impresión de una persona, por ejemplo? Tú ya me conoces, pero la gente no está viendo. Hace poco estuve leyendo, en uno de los libros que estaba leyendo, no sé si era el de Vanessa Van Edwards, ahora no me acuerdo, ¿eh? Bueno, en uno de los libros que estoy leyendo decían que habían hecho experimentos un poco superficiales, ¿no? sobre visualizaciones de charlas TED, y creo que era en menos de 7 segundos ya nos hacíamos una idea, o un prejuicio tal vez, pero nos hacíamos una idea de lo inteligente que era el orador, de lo que sabía la lección, de lo fiable que era, de si mentía o no mentía, si se lo creía o no se lo creía. Y rara vez se cambiaba esa opinión. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como estás diciendo tú con lo de TED Talk, ¿no? Al final lo que pasa es que nosotros podemos llegar a cambiar una opinión, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros nos imputamos también a nosotros mismos la presunción de inocencia. Presumimos que no estamos equivocados, o sea, que somos inocentes, que lo hemos hecho bien prejuzgando a esa persona. Nosotros presumimos que no nos hemos equivocado hasta que nos demuestren lo contrario. Lo que significa que si en una interacción ya empiezas y la primera percepción de esa persona es que pues no se te ve segura, o por ejemplo que más de lo mismo, me acaba de decir un clásico, ¿no? Pues tú ves a una chica que tiene los ojos rasgados y al cabo de poco suele empezar y le preguntas, oye, ¿de dónde eres? Mock. Claro, o sea, no estás llamando la atención, no estás haciendo nada distinto. ¿Y cuál será la primera impresión? Bueno, uno más de la fila, ¿no? Entonces, eso nos pasa en todos los ámbitos. Y cuando tú me dices qué es lo más importante para interaccionar al principio, causar esa primera impresión que sea positiva, porque ya arribas a favor de corriente, y luego tener claro cuál es la imagen que tú quieres transmitir. Y eso no pasa por hablar, ¿eh? Primero tienes que escuchar a la persona siempre, pero tener claro qué quieres que te vea, como una persona aventurera, como el malote, si quieres buscar una etiqueta muy clásica, como una persona más responsable. ¿Cómo quieres que te perciba esa persona para ganarse su confianza? Y toda esa secuencia es la que tienes que tener clara antes de interaccionar con la persona. Hablábamos de claridad como primer paso. El segundo, transmitir seguridad. Uno transmite seguridad cuando sonríe, y para sonreír de un modo natural lo mejor es que sonríais desde los ojos, ¿no? Si uno sonríe desde los ojos, la sonrisa se dibuja con naturalidad.
y cuando miras a esos ojos. Mirar a los ojos transmite confianza, ¿no? Eres confiable, eres una persona abierta, honesta, eso es lo que indica el lenguaje no verbal. La sonrisa lo que hace es que sea mimética, como el aplauso, como el bostezo, son elementos miméticos. La otra persona tendrá más tendencia a sonreír. Eso además genera la segregación de dopamina, de serotonina, ahora no quiero poner muy estupendo con los conceptos, pero eso tiene un proceso bioquímico que hace que las dos personas se sientan más confortables y a partir de ahí ya tienes esa parte de seguridad ganada. Y para ser persuasivo, que es el tercer punto que te decía, ser claros, que es tener claro qué es lo que vas a hacer, transmitir seguridad, mirada, sonrisa. Y lo tercero que es para ser persuasivos, es muy importante para persuadir que sepas escucharla a ella o a él. En este caso a ella, ¿no? Porque al final a todos nos gusta ser protagonistas. Y al principio, si te encuentras la manera de hacerla protagonista, estarás persuadiendo a esa persona. Y para encontrar esa manera tienes que hacer preguntas para que esa persona hable y tú puedas ir conociendo un poco más por dónde luego la puedes abordar, por dónde la puedes entrar para que te haga caso de vuelta. Pero primero tienes que, para persuadir a esa persona, hacer que se sienta protagonista, que se sienta escuchada. Vale. Vale, bueno, nos has dado ahí. Vale, no, es una masterclass, ¿eh? En bueno, 3 minutos. Bueno, no, es lo que hacemos con los clientes también, ¿no? Y lo que yo hacía cuando ligaba, que antes decías, o sea, todos hacemos lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo, una de las. Yo no sé, Héctor, cada maestrillo con su librillo, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa de la persona cuando iba a ligar era saber qué le interesaba, de qué le gustaba hablar, qué le apasionaba. Entonces, para entrar de un modo distinto, que es lo que te decía, ¿no? Captar la atención y conseguir luego que ella fuera la protagonista. Yo decía una cosa así, disculpa, te quiero hacer una pregunta que no, espero que no sea incómoda. Sencillamente me gustaría saber qué es lo que te apasiona. Y haces silencio. Entonces esa persona primero dice una pregunta incómoda, bueno, ya viene el kamikaze. Pero luego dices qué te apasiona y esa persona seguramente no sabrá qué decirte. Y se va a quedar como, vas a captar toda su atención en ese momento. Porque además sale de lo normal, ¿no? O sea, no es una frase típica, ¿no? O sea, tampoco es pasada de vueltas, como tú estabas diciendo. ¿Qué te apasiona? Y si no sabe, y ya verás que entonces intentará buscar, porque a nadie le gusta decir, uy, pues no sé qué me apasiona, ¿no? Porque es muy loser. No, si me preguntas qué me apasiona, no sé, Héctor, no sé qué me apasiona. Bueno, algo dirás. Eso hace que ella empiece ya a entrar en tu conversación y que te diga algo que le apasiona. Y a partir de ahí tú empiezas a tener los primeros detalles, los primeros tips para saber de qué puedes hablar con esa persona, porque sabes que le va a interesar. Y a partir de ahí ya empiezas a conocer más de esa persona y ya empiezas a ganar la partida. La sitúas en el foco, has empezado de modo distinto, sonríes, miras a los ojos y luego lo que te decía, hay que ser claros, así que tienes que tener una estructura. Pensar un poco, ¿no? Vale, he captado la atención, me va a hablar de eso y estar pensando en qué preguntas, por ejemplo, preguntas cerradas, no. O sea, preguntarle de sí o de no. ¿Te gusta la montaña? No, es de sí o no. Es, ¿por qué te gusta más la montaña? O no sé, ¿no? O no sé, ¿cuál es uno de los lugares más bonitos? Me estoy inventando, que has visitado ya que te gusta tanto la montaña. Porque a mí también me gusta o tengo, no sé, mi mejor colega le gusta o lo que tú quieras, ¿no? O a mí me gusta, lo que sea. Pero son preguntas abiertas y eso forma parte de esa claridad, ¿no? En lo que tú tienes que explicar. Es decir, bueno, ¿qué tipo de preguntas le puedo hacer para fomentar la conversación? Sin dejar de mirar a los ojos y sonriendo. Eso siempre. Mucha de la gente que me sigue, muchas de las consultas que me hacen son normalmente relacionadas con el miedo a ese primer contacto o ese primer acercamiento, ¿no? Y a mí me recuerda un poco a ese miedo tan común como es el miedo escénico. Es el típico miedo, ¿no? El miedo a hablar en público es uno de los miedos súper típicos. Hay personas que dicen, ¿qué preferirías, no? ¿Que te despidan o tener que hablar en público? Y yo voy a decir, espera que me lo pienso, ¿no? O saltar en paracaídas o hablar en público. Pues está ahí. Y yo creo que tienen algo en común, ¿no? Tienen cositas en común. Ese miedo a la aproximación es, ya te digo, es de los miedos más bloqueantes que he visto en alumnos y en personas, incluso personas que hasta se buscan trucos para no tener que iniciar ellos conversaciones. ¿Cómo ayudas tú a tus alumnos a vencer ese miedo escénico? Al final el miedo escénico, básicamente, y en la mayoría de mis alumnos les pasa lo mismo, ¿no? Tenemos miedo al qué pensarán, a cómo se nos va a ver, a cómo nos van a juzgar. Entonces, tú puedes incidir en ese juicio de la persona. Puedes hacer que esa persona te vea de un modo determinado. Cuando tú llegas, miras a los ojos, sonríes y tienes una pregunta pausada, sin nervios, la pausa, por ejemplo, el silencio, si yo ahora pauso el discurso, estoy diciéndote lo mismo que te estoy diciendo ahora, sí. La sensación es que te estoy diciendo algo
relevante, que se me ve seguro, que sé de qué estoy hablando. Y aunque ahora te esté pareciendo un poco exagerado, porque lo estamos exagerando efectivamente, si tú lo que quieres es que te perciban seguro y poder vencer esa timidez que tienes, no va, o sea, vamos a ver, es que aquí te queda una cosa clara, y yo también se lo digo a los alumnos, o sea, no va de nosotros, va de la otra persona o va de la audiencia a la que tú estás hablando, ¿no? En este caso a la chica. Entonces, la cuestión es que ella no perciba que estás nervioso. Que tú estés nervioso es normal, pero es que es normal. Cuando hablamos en público, es normal cuando tenemos que abrir un set o un grupo de chicas o una chica, ¿no? Estamos nerviosos, es normal. Pero la diferencia entre estar nervioso y estar excitado es muy fina. Uno cuando se tira en paracaídas está nervioso, pero también está excitado. Y uno cuando habla en público y empieza a saber lo que tiene que hacer, también está nervioso, pero está excitado. Y uno cuando abre a una chica para ligar, está nervioso, pero también está excitado si sabe lo que tiene que hacer. Así que para pasar a la excitación y no quedarnos en los nervios, lo que tienes que tener muy claro son esos pasos previos. O sea, los nervios no van a acabarse. Yo también estoy nervioso cuando voy a entrar en una chica, aunque sea una cosa que a lo mejor me cuesta menos que otras personas. Eso no significa que no esté nervioso. Esos nervios están, el tema es que no los perciba. Y para no percibirlos, tú puedes provocar eso. Cuando captas la atención haciendo una pregunta, por ejemplo, la atención de la mujer ya no está en cómo se te percibe a ti, sino ya has conquistado su mente. Hostia, ¿qué me apasiona? O no sé, o la manera que tú tengas de entrar, ¿eh? Y eso ya no está pendiente de ti, está pendiente de esa pregunta porque le estás haciendo pensar. Y ahí te quitas presión. Vale. Y ahí tú empiezas a dominar la conversación. Tú tomas la iniciativa y a esa persona la vas cada vez intentando conocer más cosas de ellas a partir de preguntas que la incentiven a seguir hablando. Entonces, ese miedo es normal, nos pasa a todos. No hay una pastilla que tú te puedas tomar, ¿no? Ni que te tomes 20 botellas de cerveza, que, ¿sabes? O sea, no. Bueno, eso no lo vamos a aconsejar aquí, eso no lo vamos a aconsejar. Es que no es la manera, ¿no? Porque al final, o sea, la manera es esa. ¿Te ha pasado alguna vez algún alumno que dice, no, es que cuando yo hablo mejor en público borracho? ¿Te ha pasado esto alguna vez o no? No, pero se toman una pastilla alguno de ellos para estar más tranquilos. Eso sí. Lo que pasa es que eso no es del todo positivo porque luego generas hábito y la pastilla tampoco es lo mejor. Pero sí. Correcto. Es ese cambio de set. Tú piensas que si no te perciben nervioso, ya está. Y la primera impresión es la que cuenta. A partir de ahí, todo se construye desde esa primera impresión. Y si no es buena, vamos mal. Pero si tú sabes lo que tienes que hacer, conseguirás una buena impresión. Entonces, yo lo veo clarísimo. De hecho, perdona, tu training vi que se llama Véndete como los mejores. Y claro, supongo que en las ventas hay que asumir que no vas a venderle a todo el mundo. No, tienes que gustarle, tienes que ganarte su confianza. Y no vas a vender a todo el mundo, efectivamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que vas a vender más, pero aplicároslo al ligar, ¿eh? O sea, es que para mí es muy parecido. Vas a vender más si sabes que le interesa a esa persona, si sabes qué resistencias tiene, si sabes si tiene experiencias previas con ese producto, con esos servicios o contigo. ¿No? ¿Qué le puede, no sé, ¿no? ¿Qué le puede preocupar? ¿Cuáles pueden ser sus problemas? ¿No? Y eso aplicado a las ventas y aplicado a las mujeres, no sé, ¿no? Hay mujeres que son más cerradas porque han tenido malas experiencias o porque les gusta, no sé, ¿no? Algún tipo de aproximación distinta que otra. Pero para ver todo eso tienes que poder escuchar a la persona. Por eso nosotros decimos cuando vamos a vender que el error número 1 del vendedor, que nosotros lo conocemos en nuestro mundillo como el vendedor exuberante, pero el vendedor de un producto de él mismo o de un servicio. Sí. Es el vendedor que te llega y te dice, no, mira, o sea, te explica, no sé, te explica las características del producto, los detalles, los clientes que están satisfechos, la garantía, el servicio, pues te lo explica todo. Y tú no has abierto casi ni la boca como cliente. Y ese vendedor exuberante, y te lo digo porque yo he pasado por allí, sale diciendo, ¡guau! Ya lo he pecado, vamos, o sea, le he dejado ahí pasmado. Pero es que el protagonista no eres ni tú como vendedor ni el producto. El protagonista tiene que ser el cliente, el protagonista tiene que ser la mujer, la persona a la que vas a conquistar. Y para hacerla protagonista tienes que hacerla hablar, tienes que saber qué le preocupa, tienes que conocerla un poco más. Y luego tú, con menos palabras, consigues mejores resultados. El buen vendedor es el que primero escucha y luego tiene claro qué argumentos tiene que decir porque ya conoce a su víctima. Mira, Sun Tzu, en un libro, igual, porque me decías que tenías muchos... Perdona que me ría, lo de víctima lo vamos a cambiar por socio, socia... Pero sí. No, o sea, no hay víctimas ni nada. Pero se ha entendido perfectamente, Jordi. Se ha entendido hay un libro que nosotros nos referenciamos también cuando hacemos estas formaciones, ¿no? Para seducir, para convencer al cliente, a quien sea, que es el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un clásico. Y ahí hay una cita, ¿no? Que yo utilizo mucho que dice, si conoces a tu enemigo mejor que tú, tienes media batalla ganada.
Entonces tienes que conocer a él decía enemigo porque estamos en contexto de guerra, tienes que conocer a la persona con la que quieres interaccionar lo mejor que puedas. Y esa es una cosa que a veces, ¿no? Como nos cuesta, ¿no? Tenemos tendencia a hablar mucho de nosotros, ¿no? Intentar ponernos en valor. No, porque eso además muchas veces lo que hace es demostrar inseguridad, necesidad de que te está reivindicando. Y eso no transmite seguridad. Seguridad es alguien que se mira a los ojos, sonríe, que no se acelera cuando te hace las preguntas y que te hace hablar y que se interesa por lo que le dices. Y eso transmite seguridad y genera confianza, que son los pasos previos para convencer. Sí. A ver, claro, yo tenía un poco esa pregunta, pero es que ya me la has contestado. O sea, ya claro, ¿cómo convences? Pero yo me vengo arriba. No, pero muy bien, me encanta, me encanta. Un inciso. Jordi, ¿hemos dicho tu web? Creo que no, pero bueno, ya aprovechamos. ¿Es jordigracia.es? Jordigracia.es, sí. Jordigracia.es. Igualmente, si quieres, podemos dejar el enlace ya que estamos. Voy a dejar el enlace aquí abajo. Sí, voy a dejar el enlace por aquí abajo para que lo sigáis. ¿Y cómo podemos encontrar el training gratuito? Mira, deja el enlace del training gratuito, que es una landing, y es un training gratuito de 1 semana, que son 2 sesiones grabadas con 2 lives para resolver dudas de esas 2 sesiones y luego una masterclass, dura 1 semana. Entonces, si tú te apuntas desde la landing, que le dejamos la URL. Yo ya estoy apuntado, estoy apuntado. Pues allí, pues dejas la landing, que le den a la landing y ya les saldrá. Vale, os dejo el enlace por aquí por si os queréis apuntar, por si os interesa. Sí. La idea es que no se pierdan, si no vamos mal. Tengo otra y esta es un poco, a ver, es un poco para mí, Es un poco para mí. ¿Qué haces? Imagínate una situación, ¿no? Porque tú dices esto, ¿no? Claro, tú tienes tu discurso, escuchas, eres diferente, muy bien, En la empresa Dinámicas Sociales siempre usamos otro tipo de argot, pero yo creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? El ADA que utilizamos, o sea, el focus a ella, el fomenta, detecta, expresa, todo esto son conceptos que tú estás hablando igualmente, pero súper bien. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, la persona con la que tú interactúas, digamos, te rompe un poco el patrón, que es algo que también hacemos nosotros, ¿no? Pero imagínate que te hace una pregunta que no entra, digamos, en el guión normal o te hace incluso una afirmación que te la puedes tomar de muchas formas, pero que no, ¿sabes? Por ejemplo, que te dice, pero al final, imagínate, que te pregunta, pero tú al final todo esto lo haces para que follemos o quieres que follemos o yo qué sé, o me lo invento, pero no serás de tal partido político, porque si eres de tal partido político ya te puedes ir a la mierda. Cosas así. ¿Cómo improvisas en una situación así tan diferente? A ver, hay maneras y maneras de que te contesten. Si te faltan al respeto, yo creo que ahí igual no te interesa continuar. Eso va a criterios, pero ahí también hay un punto de autoestima. A mí si me faltan el respeto y me dicen ya te puedes ir a la mierda si eres de tal partido político, pues igual... Pero bueno, al margen de eso, ¿vale? Pongamos la parte más sencillica. Yo en general tengo frases así para salir de esas situaciones. Por ejemplo, para ganar tiempo es, ¿pero qué quieres decir exactamente con eso? Pero con una sonrisa, ¿qué quieres decir exactamente con eso? O, por ejemplo, me decías de follar, ¿no? Decir follar. Bueno, es una cosa que no me había planteado, pero ahora que lo dices... O para que lo dices, no, una cosa que no había planteado, ¿por qué tú sí? Por ejemplo. O sea, un poco contestar con naturalidad y si puedes pasarle la pelota a la otra persona. O sea, le pasas la pelota, ¿no? Si puedes, sí. Pero, o sea, opción 1, gana tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? O, ¿puedes repetir la pregunta? Un poco como desconcertado, si es un poco fuera de lugar. O honestidad emocional. Pues mira, ahora hace mucho tiempo que no me hacían esa pregunta y no sé qué decirte. Depende de cuál sea la pregunta, pero sí me gustaría no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y le pasas la pelota. Entonces, lo que sea, una repregunta para ganar tiempo. Muchas veces es que se explique mejor. Lo que sea, honestidad emocional. Pues mira, es una pregunta que casi te agradezco porque hacía tiempo que no me desconcertaban de esta manera. Y luego pasarle tú la pelota. Decir, oye, ¿eso lo haces muy a menudo, por ejemplo? No sé, ¿sabes? O sea, que entonces ella vuelve a tomar la acción. Son cosas que te permiten ganar tiempo o volver a resituarte ante una situación desconcertante de este tipo. Sí, y eso acompañado, lo has dicho antes también, pero yo me pongo en la situación. Sonrisa. Exacto, acompañado lo que has dicho antes, sonrisa y pausa. Siempre sonrisa y pausa. O sea, sonrisa y pausa son los mantras, pero para todo en la vida, ¿eh? O sea, no, pero en serio, o sea, tú ves bueno, en todo en la vida, a nivel de comunicación oral, estoy hablando, toda la vida no lo sé si tanto, pero tú ves una persona que te habla poco a poco,
que sonríe y te mira a los ojos y te puede estar contando la cosa más absurda del mundo y a ti te parecerá interesante o como mínimo querrás escucharla. Y otra cosa que estábamos diciendo de cómo generar ¿no? esa conexión con la otra persona. Entiendo que hay lugares en los que es más complicado, sobre todo si la música está alta. Pero si la música no está muy alta, nosotros cuando hablamos de cómo comunicar con el cuerpo y con la voz, en la voz hay 4 cuadrantes, que son 4 cuadrantes para que nos entendamos, donde tú transmites una emoción con la voz, ¿vale? Y uno de estos 4 cuadrantes es el cuadrante de la complicidad. Si tú, cuando estás hablando con una mujer, en algún momento quieres ganar esa conexión, que no sea muy al principio, pero crees que ya está un poquito más madura la interacción, bajas el volumen un poquito y hablas un poco más lento. Y dices, mira, esta canción la escuché justo ahora hace un año porque fue cuando no sé qué, no sé cuánto trata. ¿La conoces? Y aunque sea la cosa más absurda y estúpida, si quieres, del mundo, solo bajando la voz, mirando los ojos y hablando más poco a poco, generas esa emoción, esa sensación, esa conexión desde la complicidad que esa persona también va a notar. Y son momentos que pueden preceder a la quino. ¿Verdad que lleváis vosotros a ver lo de la quino? No sé si el contacto físico, sí. Contacto físico. Quino. Pues es un poco la previa a una quino, por ejemplo, ¿no? Puedes hacerlo. Y luego tienes el momento de, jaja, nos reímos y haces un toque disimulado. También lo puedes hacer y también tienes ahí la quino, ¿no? La previa interacción. Pero también desde la complicidad. Porque es un momento en el que tú estás generando cercanía con tu voz y no el contacto de sobar, que no nos malentendamos, un contacto más casual. Entendido, clarísimo. ¿Sí? Ultimísima pregunta, ya te dejo, que sé que tienes muchísimo lío. De hecho, mira, la voy a cambiar. tenía una pregunta para mí, pero estoy pensando, no, a ver, que igual le puede interesar más a la gente que nos escucha. Jordi, ¿qué hay de tu training gratuito que podemos aprovechar para los que nos interesa relacionarnos mejor, gustar más, aumentar nuestro carisma y todo eso? Bueno, la verdad es que hay mucho porque, como te he dicho, es todo muy análogo, es muy parecido. A ver, respecto al training, lo que vais a ver es, primero, cómo gestionar esos nervios, ¿vale? Hay muchas más cosas de las que aquí no he contado, porque no nos da tiempo, que podéis utilizar para generar esa buena primera impresión, pero que quede claro que todo radica en generar esa buena primera impresión. Y eso es una de las cosas que aporto en este training, por ejemplo, que no nos centremos tanto en, ¿qué tengo que hacer para que no se vea, para no estar nervioso? No, es, ¿qué tienes que hacer para que no te vean nervioso? Y ese cambio de foco ayuda muchísimo, porque los nervios, como son irracionales, no los podemos controlar, pero sí que puedes incidir en las personas. Entonces, vemos esto primero para ganar esa seguridad, luego vemos la parte de cómo estructuramos, cómo podemos ser claros, cómo transmitir argumentos que sean contundentes y que sean persuasivos al mismo tiempo. Toda esa parte de lo que decimos y el cómo lo decimos es un recorrido que se hace desde la simplicidad, porque podemos entender que cuando estamos hablando o estamos comunicando tenemos que ser naturales, genuinos, tenemos que ser frescos. Entonces, tú necesitas tener una estructura que sea flexible y que sea muy fácil de seguir para no perder esa naturalidad. Y existe. Les enseñamos esta estructura principal, que es la que hace que seas muy claro cuando explicas las cosas, que seas muy convincente y que sea fácil de recordar lo que dices. Y esos 3 parámetros se consiguen cuando tú tienes una estructura más o menos clara. Y no hablo de que la gente se haga un resumen antes de entrar a ligar. No se trata de eso, pero es una estructura que tú puedes seguir y que funciona en cualquier ámbito de la vida. Si quieres convencer a tu pareja o a un amigo de irte a un lugar de vacaciones en lugar de otro lugar, es lo mismo, funciona. Luego está la parte de la voz, que especialmente cuando comunicamos a distancia, porque no sé, tal como están las cosas, ¿no? Depende de los países, a lo mejor casi que acabas liando por webinar, ¿no? Y nosotros todos tenemos carisma en nuestra voz. Se trata de que sepamos reconocerlo y explotarlo. Y trabajamos la voz, trabajamos el volumen, el ritmo, la modulación, el tono y la pausa, que son atributos que tú para ligar también necesitas jugar con maestría, porque es la manera de generar y de generar esa atracción, de despertar el interés, de generar esa conexión que fomenta la confianza, que te llevará a convencer a esa persona. Estamos en la confianza. Con la voz se genera mucha confianza. Y luego está la parte del lenguaje corporal. Cuando nosotros nos comunicamos, tenemos que, y seguro que ya lo deben saber las personas que nos están viendo, ¿no? Tenemos que encarar nuestro cuerpo con la persona que estamos hablando, tenemos que abrir los brazos y abrir el cuerpo, porque cuando nosotros vamos con el cuerpo abierto estamos transmitiendo generosidad, confianza en nosotros mismos, que no tenemos nada que ocultar. Cuando hablamos, enseñar las palmas de las manos, ¿no? Cuando nosotros, culturalmente, las palmas de las manos significa que somos inocentes, que somos gente que somos limpios, que no hemos hecho nada malo, que no tenemos maldad. Yo no he hecho nada, no levante las manos, yo no he hecho nada, no, yo no he sido profesor. Enseñamos las palmas de las manos.
Bueno, hay que enseñar las palmas de las manos cuando estás hablando con la persona, cuando le haces las preguntas. Tienes que colocar, por ejemplo, en este espacio que tenemos, puedes colocar las ideas que le dices. Oye, entonces me has dicho que esto no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿que te gusta más esto otro? Y mover las manos y poderlo colocar. Todo eso hace que se te vea mucho más seguro y, sobre todo, que conectes mucho más con la persona. Entonces, todas estas cosas que podemos utilizar para ligar se utilizan, evidentemente, en el mundo de los negocios o cuando uno tiene que vender o cuando tiene que vender sus servicios, cuando tienes que grabar vídeos en Internet, lo que sea. Entonces, tú tienes nosotros hacemos este recorrido. Entonces, perdona, pero... O sea, entonces resumo. O sea, tratáis lo verbal, la comunicación no verbal y lo paraverbal. O sea, trabajáis digamos, en estos ámbitos. Y además, el que no se te vea nervioso. Vale, muy aplicable todo. Sí, muy aplicable todo. Sí, al final es un... ¿Y sabes qué pasa? Sabes que me vas a ver ahí, ¿eh? Sí, eso espero, Héctor. Bueno, bien, como quieras, ¿eh? Mira, te digo una cosa. Yo esto, a ver, no es que no lo fuera a hacer, porque ya llevábamos tiempo hablando, pero me daba un poco de... Ya, es que es mucho trabajo al final hacer una de esas cosas, ¿no? Y si alguno de la gente que nos está viendo, tú mismo, si lanzas un training, porque es un training gratuito al final, ¿vale? Es un training gratuito que lo que yo estoy haciendo es, como ahora desde el online cada vez tengo más clientes que van más allá de Barcelona y de España, lo que abro es abrirlo. Y para abrirlo tengo que pasarlo todo online. Entonces hay mucha gente que aún no me conoce. Lo que hago es un training gratuito para que conozcan cómo funciona lo que yo enseño. Pero lo que yo hago en este training gratuito, que es lo que he estado haciendo y sigo haciendo ahora para empresas y para directivos y una cosa un poco más top, es el método que utilizo, que es la psicología positiva. Porque al final, como pasa en muchos ámbitos, Héctor, nosotros a veces nos centramos, y eso que te decía del miedo escénico, por ejemplo, ¿no? Nos centramos en las debilidades. Hostia, ¿qué tienes que mejorar? No tengo que mejorar esto, tienes que mejorar lo otro. Y en oratoria, cuando te pones a mejorar las cosas que no funcionan, cuesta mucho más que si, en cambio, potencias las cosas de la comunicación de esa persona que ya funcionan. Por ejemplo, si yo me encuentro con un cliente que a veces pasa, pongo un ejemplo para que entendáis eso, ¿no? Que entiendas eso. Me encuentro con un cliente que tiene un tono de voz plano. Para mí va a ser muy complicado que esa persona empiece a subir el volumen, que module, que cambie el ritmo, etc. Pero a lo mejor esa persona, a pesar de tener un tono de voz más bien plano, no tiene mucho carisma con la voz, tiene más tendencia a gesticular. Sin ser nada especial, pero ves que gesticula más. Pues en ese caso, yo ya veo que su fortaleza está en la gesticulación. Y sé que si yo le potencio la gesticulación, el lenguaje corporal, desde ahí, inevitablemente, la voz, el paraverbal, se va a activar también. Porque es imposible, no sé, empezar a gesticular porque está explicando algo y hacerlo con un tono de voz plano. Porque es que es imposible. Si gesticulas, la voz se estimula. Igual que si la voz se estimula, la gesticulación se estimula. Son vasos comunicantes. Entonces, como eso hay muchas clases en la oratoria que lo que hacen es que la gente automatice muy rápido esos recursos que más se favorecen por cómo comunica con vale. O sea que tu coaching está basado en las fortalezas, en buscar y potenciar las fortalezas. Esto es muy Ken Robinson. Bueno, da igual. No me quiero meter en temas ahí súper teóricos de la fortaleza contra la debilidad y lo que sale más a cuenta, pero me encanta, ¿eh? Me encanta. La historia es así, o sea, Héctor, yo te lo digo por ensayo-error. El otro día lo calculé por la promo. Llevo más de 1000 personas con las que he trabajado, contando empresas, clientes particulares, de todo, con las que he hecho formación. Y al final te das cuenta de que le has dicho no sé, a 100 personas que tenían esa circunstancia, ese problema o eso mejorar, lo has hecho desde ese otro punto y ha ido más rápido que cuando lo hacías desde otra, ¿no? desde otro punto distinto, que era de la debilidad. Pues ya lo aplicas siempre desde la fortaleza. Y eso me ha ido pasando con distintos aspectos. Llega un momento que, bueno, con Iván y la gente que está detrás de todo este proyecto dijimos, bueno, pues vamos a abrirlo, aprovechando que ahora todo es online y tal, vamos a abrirlo y sacamos un poco siempre de empresa, ¿no? Pues escuelas de negocios, política, ¿no? Pues hablamos un poco más. Y estamos aquí. Me parece genial. Te voy a robar solo 3 minutos más, Jordi. Porque tengo una pregunta y esta es una pregunta para mí. O sea, esta sí que es un poco egoísta. Igual esto si se hace muy largo, lo voy a poner, sabes que tengo un canal secundario que se llama Carisma y Confianza, en el que trato más temas de coaching, menos igual de relaciones de pareja y más de superación personal. Y aquí yo creo que encaja, porque en tu caso, en tu opinión, imagínate una persona que, como es mi caso, no tiene problema para ponerse a hablar en público. Ya habla en público. Es una persona, como es mi caso. Yo os digo, estoy hablando de mí. Yo, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que yo no hablo mal del todo, tampoco, o sea, sin ser aquí nada del otro mundo, pero bueno, puedo hablar en público, puedo hacer una presentación, puedo hacer los vídeos y directos, puedo hablar mucho, me puedo enrollar mucho, pero me gustaría mejorar porque a veces me doy cuenta que mi discurso se va un poco por las ramas o no es el discurso tan contundente que me gustaría poder hacer. Y veo personas con igual no tanta facilidad de palabra, pero que pueden ser más contundentes. ¿Cómo podría mejorar
En mi caso. Mira, te voy a decir una frase que me dijo Alfonso Arús, que es he trabajado con él, un periodista bastante conocido aquí en España. Y es un famosísimo en España, Alfonso Arús. Sí, no está viendo, no da igual. Bueno, Alfonso Arús me dijo, mira, porque él siempre está como improvisando, ¿no? Me decía, mira, la mejor improvisación es la que está preparada. Y yo te digo una cosa, Héctor, yo tengo más problemas con los clientes, que es un poco lo que tú me estás diciendo, que ya tienen facilidad para hablar, porque tienen más tendencia a irse por las ramas y no cuidan tanto la estructura. El tener claro qué van a decir en cada uno de los puntos. No se trata de memorizarlo todo. Es decir, ¿yo qué les voy a contar? ¿Qué 3 ideas principales quiero contarles para explicarles que primero tienes que quererte a ti antes de pedir que la gente te quiera, ¿no? Que tú tienes que ser el primero que te quieras. Imagínate que esa es la idea principal, ¿no? Bueno, pues si esa es la idea principal, luego tienes que... Bueno, perdona que me pongo intenso, pero es que es una cosa que me pasa muchísimo, ¿eh? Me encanta. No, dale. Me pongo así, luego parece que estoy... que va, al contrario, ¿no? Luego te voy a meter ahí una música épica, ¿eh? O sea que... Entonces, vale, pues ¿qué les voy a explicar? ¿No? Pues qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer y por qué tienen que hacerlo. Y dentro de esas 3 grandes ideas que yo ya las tengo claras y que van a ser las que voy a decir, te voy a explicar esto y esto, dentro de cada una, qué 3 puntos voy a tocar. Y cuando tú tienes claro qué puntos tocas en cada una de las ideas, es mucho más complicado, Héctor, que te vayas por las ramas. Porque como tú sabes que eso está dentro de la idea principal, que es qué vamos a hacer, ya no se te ocurre decirle después cuando explicas el cómo, porque ya lo has dicho en el qué, y no saltas del cómo al qué y del qué al cómo. Pero cuando no tenemos una estructura clara de lo que vamos a decir, si quieres llamarle un guión, es más fácil que mezclemos cosas, porque ya lo sé que están todas interrelacionadas. A mí a veces también me cuesta, todo está relacionado. Pero si tú no lo estructuras así, la gente que no está tan familiarizada con lo que dices no te sigue con la misma facilidad que tú sigues lo mismo que explicas, porque te lo conoces muy bien. Por eso es importante que, aunque nos parezca un poco más incómodo, que al final tampoco lo es porque te ayuda mucho, lo estructures para tener claro, no en cada cajón de idea, en cada cajón informativo, qué información va. Ya, ahora es que, claro, perdona, la última, prometo que es la última. Y entonces, vale, perfecto, ¿eh? O sea, más preparación y más al punto. Pero, ¿y qué pasa con estas personas que igual tenemos cierta facilidad, pero que luego en cámara... Porque yo ahora me siento comodísimo contigo, pero en cámara, cuando grabo, no me siento tan cómodo. Yo me siento mucho más cómodo hablando, me da igual, méteme 200 personas en una sala y yo ahí me siento a gusto si hablo de algo que me interesa. Pero en la cámara no lo siento más frío, no me siento... ¿Cómo puedo? Esto en tu training, por ejemplo, ¿hablas de técnicas para mejorar esto? Sí, la comunicación a distancia es que es clave. O sea, hoy en día, imagínate. Claro, mira, un truco muy sencillo, de eso hablamos mucho, un truco muy sencillo para eso, Héctor, es que cuando tú hables delante de la cámara, que es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, porque nosotros cuando hablamos a la cámara, bueno, primero que yo creo que mucha gente ya lo sabe, ¿no? O sea, tú tienes que mirar a la cámara, no a la pantalla, porque si lo miras a la pantalla, pierdes el contacto visual. Vale. Cuando tú estás mirando a la cámara, tienes que imaginarte que se lo estás contando a alguien, pero visualiza a alguien que conozcas, algún amigo tuyo, a tu pareja, a tu hermano, a quien tú quieras, y cuéntaselo como si se lo contaras a él. Porque ahora tú y yo estamos teniendo una interacción, pero si tú no estuvieras al otro lado, yo cuando tú veas si yo ahora grabo un vídeo y no estamos haciéndolo en directo, cuando tú veas ese vídeo, tú tienes la sensación de que es en ese mismo momento, aunque sepas que no es en directo, lo estás escuchando como si fuera la primera vez, ¿no? Pues tú tienes que contarlo del mismo modo. Imagínate que tienes a alguien. Hay gente incluso, Héctor, que se imprime una foto de quien quiera y se la pone justo debajo de la cámara y le habla la foto, ¿vale? Tú cuando hablas y grabas vídeos, grabas en tú. Es para una sola persona. Así que yo a veces aquí he dicho vosotros, porque tú me hablas de, ¿no?, que tienes mucha gente, que son así o así. Pero es mejor de tú, ¿no? Le hablas a una sola persona. Y si te visualizas a alguien, en lugar de ver la cámara o de pensar, ¿no?, en un público muy grande, solo piensa en una persona como si se lo explicaras a ella. Jordi, muchas gracias por toda la información que nos has dado y nada, un súper abrazo. Un placer, Héctor, y un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que vean este vídeo. Que tampoco son tantos, tampoco hay que pasarse. Nos veremos arriba, que no cuesta nada. Que va, si nos lo pasamos bien. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Héctor.